Nuestro Jikook está a tan solo un mes de su tan anhelado regreso. Y aunque el tiempo ha parecido eterno, ahora cada segundo se vuelve más emocionante, más lleno de expectativas, más cargado de emociones que no encuentran todavía palabras suficientes para describirse. El simple pensamiento de volver a verlos, ya sea en una transmisión en vivo, en actividades conjuntas del grupo o incluso en momentos individuales, despierta en el corazón de millones una ilusión latente que nunca desapareció, sino que permaneció intacta, esperando por este reencuentro inevitable. No importa en qué contexto reaparezcan ante nuestros ojos, lo esencial no es el cómo, sino el hecho inevitable y hermoso de que regresan. Y ya no es un misterio, la fecha de su alta ha sido confirmada. Este 11 de junio de 2025, Jimin y Jungkook cruzarán ese umbral invisible entre el silencio del deber y la efervescencia de la vida pública, y volverán a nosotros. No falta nada. Después de tanta espera, de tanto anhelo contenido en cartas no escritas y pensamientos compartidos en redes y susurros, ese día se siente casi irreal, como un sueño largamente soñado que finalmente empieza a tomar forma. Pero lo que más conmueve no es solo su regreso, sino la historia silenciosa que se ha ido tejiendo entre ambos durante este tiempo. Una historia que no se grita, que no necesita grandes declaraciones para sentirse real. Durante una transmisión en vivo de Hobby, cuando Jimin lo llamó, su voz, aunque breve, estaba cargada de una calidez que traspasaba la pantalla. En esa conversación, Jimin confesó que tenía tantas cosas que quería contarnos, cosas que deseaba compartir con nosotros, Army. Palabras que nacieron de vivencias profundas, de momentos que seguramente dejaron huella. Y ahí estaba él también, Jungkook como siempre a su lado. Jungkook, que con una sonrisa traviesa y una frase certera, dijo que no podrían contarlo todo, porque simplemente no podríamos soportarlo. ¿Qué tipo de memorias son esas que prefieren guardar solo para ellos? ¿Qué clase de experiencias compartieron que se sienten demasiado intensas, demasiado profundas, quizás incluso demasiado íntimas, como para exponerlas al mundo? Esa simple declaración dejó una estela de misterio, como una ventana entreabierta que deja pasar un soplo de algo más grande, más fuerte, más difícil de explicar. Sabemos que no nos contarán todo, lo intuimos. Y cuando regresen, cuando hagan ese esperado live o graben algún contenido donde compartan anécdotas del servicio, sabremos, sin que lo digan, que detrás de sus risas y sus palabras seleccionadas hay capítulos que no se leerán en voz alta. Historias que solo ellos conocen, que tal vez solo entre miradas o gestos seguirán narrando en un lenguaje que no necesita traducción. Porque algo se ha fortalecido entre ellos, algo que no ha hecho más que crecer en ese tiempo compartido bajo la modalidad de servicio conjunto. Una decisión que, vista en retrospectiva, parece haber sido la más acertada, no solo por el hecho de acompañarse, sino por lo que ese viaje conjunto ha sembrado en cada uno de ellos. Y no nos referimos a rutinas, ni a horarios, ni a lo reglamentario, sino a esos detalles sutiles que se escapan al ojo común. Un gesto cómplice, un silencio compartido, una frase que solo tiene sentido si se ha vivido algo auténtico, algo que transforma. Cada mensaje, cada llamada, cada pequeña aparición durante este tiempo ha sido una prueba silenciosa de esa conexión que se niega a quebrarse, incluso cuando la distancia y el deber se interponen. Una conexión que no pide explicaciones, que no necesita definiciones. Una conexión que simplemente es. Así que cuando llegue ese día, cuando los volvamos a ver, sabremos que no solo regresan como ídolos, como artistas que tanto admiramos. Regresan con un mundo nuevo en la mirada, con memorias que no siempre contarán, con secretos que quizás nunca compartan, pero cuya existencia se adivina en sus gestos, en el modo en que se buscan con la mirada, en la forma en que el silencio entre ellos dice más que cualquier palabra. Jikook regresa, y con ellos, una historia que sigue escribiéndose, aunque no siempre podamos leer todas las páginas. Quizás eso sea lo más hermoso de todo.
Recordemos que el ingreso de Jikook al servicio militar no fue un hecho que simplemente ocurrió, como si el destino lo hubiese marcado sin más. No, fue una decisión profunda, meditada, tejida en silencio con hilos invisibles que solo ellos conocen. Un proceso largo, delicado, casi secreto, que llevaron con la misma discreción con la que se vive algo valioso, algo que se quiere proteger del ruido del mundo. Nosotros supimos de su alistamiento cuando el calendario apenas marcaba los últimos días antes de su partida, y sin embargo, ellos ya lo sabían desde mucho antes. Mientras el resto del mundo los veía en sus actividades individuales, en sus proyectos en solitario, en canciones, presentaciones o pequeñas apariciones públicas, ellos estaban compartiendo otro viaje, uno que transcurría lejos de los reflectores, donde cada paso era dado en sincronía, con cuidado, con esa precisión que solo se da cuando dos voluntades se alinean sin necesidad de palabras. Porque no fue algo que se les concediera sin más. La modalidad en la que ingresaron, conocida por ser selectiva y particular, requería más que un simple deseo. Uno de los dos, sabemos ya que fue Jungkook, debió dar el primer paso, inscribirse, postularse y con ello solicitar que el otro lo acompañara. Ese gesto, aunque parezca administrativo, encierra una intención mucho más poderosa. No se trataba solo de compartir un proceso, sino de atravesarlo juntos, con todo lo que ello implicaba, las pruebas, la espera, la incertidumbre y sobre todo la esperanza silenciosa de que el destino no los separara. Y lo lograron. Jimin y Jungkook fueron aceptados. Fueron aprobados como dupla y desde entonces han estado unidos en el mismo espacio, en la misma base, dentro del mismo universo militar que, aunque desconocido para muchos, ha sido escenario de momentos que quedarán grabados solo en sus memorias. Sí, es cierto que cada uno desempeña funciones distintas dentro del servicio. Jungkook ha estado asignado a labores relacionadas con cocina, mientras que Jimin se desenvuelve en otras responsabilidades. Pero eso no significa que sus caminos se hayan separado. Aquí es donde el misterio se vuelve hermoso, porque aunque no estén en la misma actividad diaria, se cruzan, se buscan, se encuentran. Tal como Jimin dijo una vez, al final del día siempre se ven. Siempre hay un momento, quizás después de todo el cansancio, después de todas las órdenes cumplidas, cuando el silencio cae sobre los barracones, en el que se miran, se hablan, se escuchan, porque comparten habitación, porque hay una elección constante de estar cerca, incluso dentro de un sistema que no siempre permite decidir. Muchos se han apresurado a suponer, a cuestionar, incluso a dudar de si siguen compartiendo ese lazo que tanto nos intriga. Han dicho que como Jungkook estaba en cocina, ya no se ven, ya no están juntos. Pero olvidan que hay una realidad más amplia detrás de los titulares. Olvidan que dentro del servicio militar, compartir habitación es habitual. Sí, pero eso no le resta significado a lo que ocurre puertas adentro. Que uno busque al otro en medio del agotamiento del día. Que se reserven un espacio para conversar, para conectar, para simplemente estar. Eso no es parte del protocolo. Eso es elección. También ha generado ruido el hecho de que duerman en la misma habitación. Algunos lo usan como excusa para señalar, para juzgar, como si lo ordinario en otras circunstancias se volviera extraordinario cuando se trata de ellos. Pero todo aquello que se intente usar para minimizar, para dividir, acaba teniendo el efecto contrario, porque nos confirma, una y otra vez, que lo que hay entre ellos es algo que no puede explicarse con simples etiquetas. Sabemos que cuando regresen, habrá voces que intentarán apagar la magia con dudas y malentendidos, que grabarán cada gesto con lupa, buscando confirmar o negar lo que no necesita ser explicado. Habrá ruido, habrá hate. Eso es inevitable, pero también habrá millones de corazones esperándolos, listos para abrazarlos con el mismo amor con el que se les ha esperado durante todo este tiempo. Y ese amor no es ciego, es un amor que observa, que escucha, que lee entre líneas,
que ve cómo incluso en la distancia, incluso en la ausencia, han seguido dándonos señales sutiles de que siguen caminando en la misma dirección, no porque lo digan abiertamente, sino porque se siente, en una llamada, en una risa compartida, en una palabra que parece dicha al azar, pero que dice más de lo que creemos. Jikook regresará, y con ellos regresará también esa energía que siempre ha existido entre ambos. Es el lenguaje invisible que habla sin pronunciarse. Es el lazo que el tiempo, la distancia, el deber y el juicio externo no han podido romper. Regresan con vivencias que quizás nunca contarán del todo, con memorias que se quedarán solo para ellos, pero también quizás con alguna historia que se escape entre risas, con algún detalle revelado sin querer, con alguna mirada que diga más que cualquier confesión. Y ahí estaremos, observando, esperando, no para confirmar nada ni para etiquetar lo que no necesita etiquetas, sino simplemente para celebrar que siguen ahí, que vuelven a la vida pública después de haber compartido un viaje que los transformó para siempre, que han vuelto y siguen siendo ellos.